Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista Montesión. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares por medio de su programa. Es una bendición también que usted nos dé el tiempo para poder oír la palabra del Señor. Queremos saludar también a aquellos hermanos de la Iglesia Bautista Montesión virtual, la que están regados por todas partes del mundo, que oyen este programa. Queremos decirle que nos sentimos honrados y privilegiados de que ustedes puedan ser parte de nuestra audiencia. Este día, pues por motivo de la tormenta, se nos hizo prácticamente imposible poder estar en la casa del Señor adorando como es debido, pero también entendemos nosotros que el templo del Señor somos nosotros, somos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Así que vamos a continuar con la palabra del Señor. Hemos estado viendo todo este tiempo algunos sermones que hablan sobre servir, porque creemos que cada uno de nosotros ha sido llamado a servir. Lo primero que una persona hace con Dios es Dios lo llama a la salvación. Y el segundo llamado que Dios le hace al hombre es que el hombre le sirva a Él. Y este es el propósito por el cual nosotros estamos predicando la palabra del Señor. Esta es la serie que se llama Sirviendo como Dios dijo y lo hizo. Y vamos a estudiar también ahora la palabra del Señor bajo el tema I number one. Eso es decir, yo soy el número uno, ¿verdad? Cuando decimos yo soy el número uno, no queremos enfocarnos como en una competencia que uno se llena de orgullo o de vanidad o algo por el estilo. No. Es todo lo contrario. La pauta para llegar a ser número uno en Cristo, el mismo Jesucristo lo estableció. Y eso es lo que vamos a estar estudiando este día en el mensaje de ahora. Mateo 20:27 lo está diciendo el Señor. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Jesús nos da las pautas a nosotros como para poder ser el primero, ¿no? Y esto es muy importante. Pero para llegar a entender cómo podemos llegar a ser primeros en la iglesia, vamos a establecer el principio, vamos a establecer lo que significa la palabra, porque el versículo es corto, pero tiene una palabra que es clave, una palabra que es muy importante, y es la palabra siervo. La palabra siervo no nos gusta mucho a veces porque vivimos un mundo secular, un mundo influenciado por la cultura, por el egoísmo, el egocentrismo. Sin embargo, pues este es el camino que Dios trazó para que nosotros pudiésemos llegar a ser número uno en la iglesia. Ahora bien, vamos a establecer qué es lo que significa la palabra siervo. De acuerdo al diccionario de la lengua castellana, esta palabra la define como cautivo o esclavo, y es lo opuesto a ser libre. Entonces está diciendo que la persona que es un siervo es una persona que se debe a un amo. Repito, suena un poco rara la palabra, pero debemos de entender también que en el mundo hay dos señores nada más: el Señor Jesucristo y Satanás. Uno decide qué señor quiere tener. Ahora, si vamos a tomar a Jesucristo como nuestro amo, pues la verdad de las cosas es que nuestro amo es mucho más que generoso que el otro amo. La palabra siervo viene del vocablo griego douloi, que significa atado o amarrado o ligado. Y describe, esto es bien importante porque es una pregunta, describe esta definición nuestra relación con Jesucristo. Bien importante esto por varias razones, porque está diciendo que es atado o amarrado o ligado. Es decir, yo sé que muchas veces nosotros queremos decir que somos libres, queremos decir que podemos ir donde nosotros queramos, pero en Cristo los papeles, los roles cambian, porque todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios deben de renunciar a decir que son libres, que pueden hacer lo que ellos quieren, porque entonces realmente no son unos siervos. ¿Cómo definimos nosotros un siervo de Dios? Aquella persona que está amarrada a Cristo, que está ligada al Señor, aquella persona que hace la voluntad del Señor su máxima prioridad en su vida. Ese es un siervo del Señor. Ahora, ¿qué encierra el concepto siervo de todos? Bueno, eso es importante porque en una esfera espiritual esto está expresando una obediencia total y absoluta a Dios. Una de las cosas por las cuales Dios batalló constantemente con el pueblo de Israel fue específicamente porque no podían obedecer a la palabra del Señor. Podemos llenarnos de Biblia, podemos llenarnos de un montón de cosas, pero Dios quiere que nosotros
obedezcamos la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque la obediencia es sinónimo de fe. La obediencia es sinónimo de autoridad. La obediencia es sinónimo de que estamos sujetos bajo la voluntad del Señor. Esto es muy importante. Ahora, no solamente eso, sino que también el Señor Jesucristo habla y nos dice que nosotros tenemos que tomar estas cosas si queremos triunfar en la vida del Señor. Ahora, Pablo se llamó a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Está diciendo Pablo, siervo de Cristo. Pablo ligado, amarrado, atado, enyugado a Jesucristo. Está diciendo Pablo, yo antes hacía lo que yo quería y eso me llevó a destruir vidas, me llevó a odiar a personas. Mas ahora que estoy cautivo en Cristo, el odio, el rencor, la discriminación, el racismo, todo eso Jesucristo lo llevó. Eso es lo que está hablando de que es un verdadero siervo. Lo otro es, nosotros no podemos decir que con las buenas intenciones bastan para servir al Señor. ¿Por qué razón? Porque en el Evangelio las buenas intenciones, pues yo creo que tienen un lugar completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque Pedro, cuando oyó que Jesucristo iba a la cruz, él dio una mirada totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque él puso la mirada en lo humano, en el confort, en lo bueno, en lo agradable, en lo materialista. Y no estaba fijando su mirada en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Cristo por eso le dio una tremenda reprimenda a él, porque había apartado la mirada en las cosas del Señor. Dice Mateo 16, 21 y 23. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, por cuanto no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro amaba a Pedro a Jesucristo, por supuesto que sí. Pedro tenía buenas intenciones con Jesucristo, por supuesto que sí. Pero cuando las buenas intenciones no están en las manos de Dios, cuando las buenas intenciones no están purificadas por el Espíritu Santo, esto realmente no sirve, no funciona. Por eso Jesucristo... a Pedro es el único que le dijo se dirigió de esa manera, una reprimenda muy fuerte. ¿Por qué razón? Pedro había puesto su mirada en las cosas materiales. Para hacer la voluntad de Dios no podemos poner nuestra mirada en las cosas materiales y en las cosas del Señor. Todo lo contrario, la palabra nos enseña y nos dice, el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la verdad. ¿Qué está diciendo? No ponga su mirada en las cosas materiales, en lo que le rodea, sino que póngalo en la voluntad del Señor. Lo otro, esto es bastante importante también, porque hacer la voluntad de Dios no siempre va a traer confort. Al contrario, a veces hacer la voluntad de Dios nos saca del confort. Varios ejemplos a seguir. Número 1, tenemos el caso de Noé. Yo creo que Noé estaba bien en su comunidad. Sin embargo, Dios le dijo que hiciera un arca. Que hiciera un arca y ese hombre comenzó a hacerlo y se tardó 120 años. Posiblemente sufrió el desprecio, la burla, la crítica, la murmura, el aislamiento, la discriminación, porque estaba haciendo un barco donde no había ni siquiera un mar, donde no había un océano. Es decir, es como que a usted le digan, hágame un barco y usted vive en un lugar donde está como a 40, 50 millas del mar. Eso suena totalmente ilógico. Sin embargo, Noé estableció que esa era la voluntad de Dios. Y aunque lo criticaran, aunque le dijeran las cosas más feas en su vida, Noé persistió en hacer la voluntad del Señor. También tenemos el otro caso. Este hombre estaba muy bien. Hablamos de Abraham. Abraham estaba con su familia, estaba con su padre, estaba con su mujer, con sus hermanos. Era famoso en la comunidad, tenía negocios y le iba bien, si nosotros podemos ver. Abraham era la persona, si nosotros podemos hablarlo con el sueño americano totalmente desarrollado.
¿Estaba conforme? ¿Estaba a gusto? Sí, estaba a gusto, pero una vez más, hacer la voluntad de Dios implica que Dios muchas veces nos saca de nuestra zona de confort para que nosotros podamos aprender las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y este hombre recibió la orden de Dios de salir de su padre, de su familia, de su tierra, de sus amigos, e ir a un lugar que solamente Dios sabía. Es un poco complicado, no había mapas, no había GPS, no había información satelital, no había nada. Y aún este hombre, en obediencia a Dios, armó maletas, él, su mujer, y se llevó a su sobrino Lot y dieron la marcha para hacer la voluntad de Dios. Dios los sacó de la zona de confort a una tierra a que ahora se le llama la tierra de Israel, ¿no? Y la otra persona, este sí sufrió mucho, Job. Job pues era un hombre multimillonario, se dice que era contemporáneo de Abraham. Tenía vacas, tenía camellos, tenía una cantidad de cosas, tenía 10 hijos, tenía hacienda, criados, esclavos, era un hombre multimillonario. Y aún así, de una manera impresionante, impetuosa, abrupta, Job fue perdiendo cada cosa de él. Perdió los camellos, perdió las vacas, perdió las ovejas, perdió los siervos, y en uno de estas, de un solo perdió los 10 hijos. Hay gente que critica a la esposa de Lot porque lo dejó. Sí, pero no se ponen a pensar que ella también perdió 10 hijos. No solamente Lot perdió 10 hijos, también la esposa de Lot perdió 10 hijos. ¿Y cuál fue el sufrimiento que él tuvo? Sin embargo, este hombre, cuando se vio en una situación como esta, aceptó que esa era la voluntad del Señor. Ahora vamos a hablar a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo sabía lo que venía. El Señor Jesús vino a este mundo como un siervo. Vino amarrado, vino atado, vino ligado, vino enyugado a la voluntad del Señor. Es más, la vida de Cristo consiste específicamente en hacer la voluntad del Señor. Cristo nació en el tiempo estipulado. Cristo se sometió a todo lo que Dios dijo y hasta para nacer había un tiempo, como lo dice Lucas 2:6. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. La profecía que muchas personas habían hablado, la profecía que muchos sacerdotes, muchos reyes, jueces, profetas habían hablado y esperaban verla, esa profecía que del advenimiento del Mesías, Cristo vino justamente en el tiempo que Dios así lo había establecido. No solamente eso, sino que Cristo, siendo el dueño de todo lo que se ve, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean vida o lo que sea, es el dueño de todo eso, siendo Él el dueño de todo eso. Cuando Él vino a este mundo, no nació en el mejor palacio, nació en el mejor hospital. No fue atendido por los mejores médicos, no fue atendido por los mejores enfermeros. Es más, ni siquiera parteras sabían el nacimiento del Señor. Podríamos decir que Cristo nació, vino a este mundo en la más terrible pobreza que se puede imaginar. Pero Él sabía esa pobreza. Es más, Él dice que siendo rico por nosotros se hizo pobre, dice. Es decir, Él pagó ese precio. Él dejó el trono, Él dejó el cielo por venir a este mundo. Una vez más, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, a veces no implica tanto la comodidad, sino que salir de la comodidad, como lo sucedió con Job, como sucedió con Abraham, como sucedió con David, como sucedió con Noé y como sucedió con Jesucristo, que ellos pagaron un precio por venir, por hacer la voluntad del Señor. Y no solamente eso, sino que Cristo nos enseña a nosotros cómo es que nosotros debemos de servir. Eso es lo que dice el libro de Juan, capítulo 13, versículos 12 y 15. Dice la palabra del Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es como decirles: véanme a mí. Por eso estamos hablando de que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Ahora, yo creo que cuando Cristo le estaba lavando los pies a los apóstoles, yo creo que todos, pienso yo, que quizás se llenaron de vergüenza y de pena,
porque esa era una posición que Cristo no debería estar ocupando, sino que una posición que ellos deberían de ocupar. ¿Por qué razón? Porque en la cena pascual, antes de comenzar la cena, lógicamente había un esclavo que le lavaba los pies a todos los invitados. Habían esclavos disponibles para que le lavaran los pies. Y en ese caso no había ningún esclavo. Y ellos sabían que eso era parte del ceremonial, del rito que ellos estaban celebrando. Pero quizás ellos dijeron, caramba, nosotros somos pues los apóstoles, ¿no? Nuestra cobertura apostólica no nos permite llegar a una situación como esta. O quizás dijeron, ¿cómo le voy a lavar yo los pies a Pablo, a Pedro? O ¿cómo le voy a lavar los pies a Juan? O algo por el estilo. No se sintieron con un corazón de siervo para servir al Señor. Por eso el Señor toma la decisión y dice, caramba, yo les voy a dar un ejemplo, que aunque ustedes sean apóstoles, servir a Dios en las cosas mínimas no disminuye su nombramiento, su llamado o su título. Es todo lo contrario. Vemos aquí a Cristo que con todo lo que Él era, con todo lo que Él es, le lavó los pies a los 12. Y es bien interesante esto decirlo, porque por ejemplo, lavarle los pies, eso ya era famoso, ¿no? Porque por ejemplo, la mujer pecadora que vivía en el pueblo donde vivía Simón el fariseo, cuando se dio cuenta que Cristo estaba en la casa de este hombre, ella llegó, agarró un bote de perfume, llegó a la casa del fariseo, siendo ella una mujer pecadora. Ella quebró todas las normas, ella dejó a un lado los prejuicios, dejó a un lado los complejos, el rechazo, la crítica, la murmura, y llegó justamente donde estaba Jesucristo. Dice en la Biblia que se puso a llorar, que lavaba los pies de Cristo con sus lágrimas y que lo secaba con sus pies y que después lo ungió. O sea, es un servicio que yo le estaba dando. Había otra mujer totalmente diferente a ella, María, la hermana de Lázaro y de Marta. Era una mujer de la alta sociedad, también llegó a Jesucristo, quebró un bote de perfume, de nardo puro, dice la Biblia, y que también ungió a Jesucristo. Usted puede ver la similitud entre las dos mujeres, lo que hicieron ellas, y la similitud entre lo que Cristo hizo con estas personas. Y Cristo está ahí, por eso los apóstoles, con 2 ejemplos, no habían entendido. Ahora Cristo les está enseñando a ellos cómo se debe de ser número 1. El camino a ser número 1 es ser siervo, es decir, usted hacer aquellas cosas que a muchos no nos gustan hacer. No nos gustan hacer. Y esto es lo que nos está enseñando Jesucristo. No solamente eso, sino que servir con el corazón es muy importante. Yo creo que Cristo, cuando le lavó los pies a los 12, no lo hizo por llamar la atención de nadie. No. No lo hizo por ganar algún lugar, tampoco. No lo hizo por ganar fama, tampoco. Yo creo que la intención del corazón de Jesucristo de lavarle los pies era lo más puro, lo más santo, lo más honesto y lo más correcto. Yo creo que eso estaba cargado con una sobredosis de amor y de compasión, y también para darles una lección a ellos que debemos de servir a Dios libre de prejuicios, libre de nombramientos, libre de grandeza, libre de todos aquellos prejuicios que nos impiden que nosotros le demos un servicio al Señor como Él se lo merece. El corazón de Jesús, cuando Él le lavó los pies a sus discípulos, todas sus intenciones fueron honestas, todo fue honesto, todo fue correcto, y de la misma manera en que nosotros tenemos que hacerlo. Pensemos nosotros por qué a veces Dios no bendice nuestro ministerio. ¿Por qué nos dan un grupo de 5 o 7 hermanos y lo terminamos cerrando porque nadie llega? Porque a veces los niños en escuela bíblica no van a nuestras clases. ¿Por qué razón Dios no bendice mi ministerio? ¿Por qué razón? Preguntémonos con cuáles intenciones nosotros lo estamos haciendo con el Señor. Y es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. No solamente eso, es bien importante saber también que, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, Cristo es Hijo de Dios. Cristo es el Todopoderoso. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, el omnipresente, el omnipotente. Él es el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra. Todo lo que se ve, visible e invisible, ha sido creado por Él. Y todo eso en la persona de Jesucristo estaba ahí, lavando los pies a los 12. Nosotros también lo mismo. Somos hijos de Dios. Somos perdonados.
somos lavados con la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos la promesa, el cielo es nuestro destino, vivir con Dios para siempre es nuestro destino, alabar a Dios para siempre es nuestro destino, somos vencedores, somos guiados por el Señor, y todo eso, con todo eso, dice Dios, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, con todo lo que Dios te ha dado, sirve libre de todo prejuicio a tu hermano. Eso es lo que Dios nos está dando. Es una tremenda enseñanza la que Dios nos está dando. Efesios 2, 4, 5 lo está diciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Señores, ustedes son más que vencedores. Ustedes cuentan con la bendición del Señor. Ustedes están con el Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Servir a Dios como Dios hizo que nosotros lo hiciéramos. El impacto del servicio del Señor Jesucristo. De los 12, solamente Pedro se opuso. Porque hemos entendido que Pedro ha sido siempre impetuoso. Y él dice lo que dice y después piensa. Ese era el estilo de Pedro, pero Dios lo amó de esa manera. Pedro se opuso al principio. Pero todos dejaron que se lavara los pies. Ahora, ellos sabían verdaderamente que no era el lugar de Jesucristo, pero Cristo tomó ese lugar para darles a ellos un ejemplo. Nadie tomó esa posición por negligencia, por orgullo, por lo que sea. ¿No es cierto que a veces nosotros también nos impide servir al Señor porque creemos que no merecemos, creemos que nosotros, por lo que nosotros somos, mereceríamos algo más grandecito en las cosas del Señor? Y no nos damos cuenta que el más grande de los grandes, el supercampeón, el que nunca ha perdido una, el que siempre ha vencido, se humilló a tal manera y le lavó los pies a los 12. Fueron 24 pies lo que lavó el Señor Jesucristo. Una de las cosas que usé, sirve a Dios por la fe y deja los resultados en las manos del Señor. ¿Por qué razón? Porque es cierto, no todos van a caer, no todos van a agradecer lo que nosotros hacemos. Es cierto, no todos van a aplaudir lo que nosotros estamos haciendo, pero tenemos que concentrarnos en que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, número 1, Cristo estaba en el aposento alto. Número 2, estaban los 12 y él con él 13. Y en ese grupo, ahí estaba Judas, el que lo iba a entregar. Y aún siendo Judas, Cristo le lavó los pies. A pesar de que Cristo sabía lo que él iba a hacer en unos pocos instantes, le lavó los pies. Dígame usted qué hermano a veces no le cae mal y no quiere ni servirle. Cristo nos da un gran ejemplo y dice, tienes que servirle aún a aquellos que están tramando mal contra ti. No solamente eso, ahí estaba Pedro también. Dentro de poco tiempo Pedro iba a negar 3 veces y una de ellas bajo juramento que conocía al Señor. Cristo no sabía eso, sí, y aún así lo lavó los pies. Qué cosa más hermosa. Cristo sabía que los otros 10 lo iban a dejar porque iban a llegar los soldados en el Getsemaní. Sí lo sabía el Señor. Y aún así le lavó los pies. Por eso tenemos que estar enfocados en Cristo. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que no todos nos van a felicitar, no todos nos van a aplaudir, no todos quizás no nos van a agradecer, posiblemente sí, posiblemente no. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que hacerlo porque a eso hemos sido llamados. ¿Vale la pena servir a Jesucristo? Por supuesto que vale la pena servir a Jesucristo. A pesar de que los 12 lo dejaron, a pesar de que Judas lo traicionó, Pedro lo negó, Tomás el incrédulo, a pesar de que todos salieron corriendo, sí, a pesar de todo eso, Cristo lo hizo, sí, pero después de la resurrección, todos ellos son totalmente diferentes. Después de la resurrección, ya no vemos a un Pedro cobarde, ya no vemos a un Tomás incrédulo, ya vemos que
fueron transformados por el poder y la gracia. Si nosotros dejamos de servir, no vamos a testificar de Cristo, no vamos a hablar del Señor, y esto es muy importante que nosotros lo hagamos. ¿Vale la pena servir a Jesucristo? Por supuesto que vale la pena servir a Jesucristo. Juan 13:15 lo dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es muy importante. No espere que lo aplaudan, no espere que lo celebren. Si lo celebran, amén. Si lo ponen en alto, amén, gloria al Señor, toda la gloria sea para el Señor. Pero el camino para ser número uno es ser siervo de Cristo. ¿Y cómo sabemos que ser número uno? Haciendo lo que Cristo hizo. Lo único que no podemos hacer que Cristo hizo es ir a la cruz y morir por el mundo, porque solamente Él lo hizo. Pero sí podemos seguir el ejemplo de Él, sirviendo a las personas. Esto es bien básico. ¿Por qué razón? El mundo necesita de servidores cristianos. El mundo necesita servidores ungidos con el poder y la gracia del Espíritu Santo. No vamos a tener unción si lo servimos como nosotros decimos. No vamos a tener bendición si nosotros hacemos lo que nosotros decimos. No vamos a tener ministerio fructífero, próspero, que ha crecido enormemente si nosotros lo hacemos como nosotros queremos hacerlo. Es todo lo contrario. Cristo dijo: sigan mi ejemplo, sigan mi ejemplo. Y es bien bonito esto. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros buscamos un modelo a seguir. Los jóvenes buscan un modelo a seguir, los adultos buscan un modelo a seguir, las mujeres también. ¿Por qué razón? Porque Dios nos hizo con un ADN que tenemos que seguir a alguien. Y en este caso, el Señor se toma toda la autoridad y dice: sigan mi ejemplo, sirvan como me ven sirviendo a mí. Si nosotros queremos tener una bendición grande, si nosotros queremos impactar la vida con el poder y la gracia del Espíritu Santo, hagámoslo como Dios dice. Si está en un grupo pequeño, vaya en el nombre del Señor. Si está en escuela bíblica, hágalo. Si va a cantar, mire, aunque su voz no sea tan maravillosa, pero quiere cantar, hágalo para el Señor. La clave está en hacerlo para el Señor, para la gloria del Señor. Esa es la clave, y hacerlo como el corazón de Jesucristo, sin prejuicios, sin rencores, sin envidias, sin enemistades. Cristo lo hizo lleno de amor, lleno de gracia, lleno de bondad. Por eso es lo que quiere que Cristo que nosotros hagamos a la hora de servir. Ahora, ¿vale la pena servir? Por supuesto que vale la pena servir a Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, 5, 9 le está diciendo que pues es Pablo, que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y dice, y eso según lo que cada uno consiguió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, ¿verdad? Y su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es Apolo? Dice, no es nada. Dice, ¿qué es Pablo? No es nada, simplemente somos colaboradores. Usted está metido en un ministerio. ¿Quién es usted? Un hijo del Señor. Usted está colaborando. Somos socios de Dios en el crecimiento, en la edificación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias necesitan servidores con corazón de siervo? ¿Cuántos pastores necesitan personas en las que ellos puedan empujar la obra del Señor? ¿Cuántas iglesias necesitan hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo? ¿Cuántas mujeres, cuántos niños necesitan? Esta nación necesita una iglesia llena, cargada del poder y la gracia del Espíritu Santo. Y la única manera que lo podemos hacer es a través de la imitación. Pero la imitación como lo hizo Cristo. Así como muchos imitan a los artistas, a los cantantes, a las grandes estrellas de Hollywood, a los actores. Dice, así como muchas personas hacen eso. Qué bueno es imitar a Jesucristo. Dice el que salió en la Pasión de Cristo, que cuando le tocó a él, le dijeron a él que él iba a hacer el papel de Jesucristo en la Pasión de Mel Gibson. Dice que él se fue inmediatamente a la Biblia. Dice que él no quiso buscar otro documento digno de confianza para conocer bien la persona de Cristo.
Y dijo, no, yo voy a conocer a Cristo por medio de la Biblia, dice. Y fue a los libros y lo conoció y estudió, y es un hombre que aprendió a hablar el arameo, porque esa era la lengua de Jesucristo. Y qué bonito es que él se quedó trabado en la persona. Quedó trabado en la persona de Cristo, en el personaje que él estaba representando. Y ahora es un hombre cristiano. Y está diciendo, si yo voy a filmar, voy a representar a Cristo, voy a hacer el papel de Cristo en una película, no lo voy a hacer mediocre, dijo. No lo voy a hacer por salir del compromiso o porque me dan algún dinerito por la película. Dijo, lo voy a hacer porque Dios se merece esto. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, impregnémonos de la persona de Cristo. Y como este actor que quedó atrapado en el personaje, y gloria a Dios que no se puede salir, y amén que no se puede salir, nosotros también tenemos que leer la palabra del Señor y quedarnos trabados en el personaje, de tal manera que podamos ver lo que Cristo ve, servir como Cristo lo hizo, hacer las cosas como Cristo quiere que nosotros lo hagamos. Yo creo que la iglesia va a recibir un tremendo impacto cuando nosotros lo hagamos de esta manera. Y exhorto a mis hermanos de la Iglesia Bautista Montesión, tanto la que se reúne en Little Fall, como la Iglesia Bautista Montesión virtual, aquellas personas que nos ven en diferentes lugares del mundo. Los invito a que imitemos a Cristo, a que leamos la palabra del Señor, veamos qué es lo que hizo Cristo, cómo se comportó, cómo lo vio, cómo habló, cómo oyó, lo que cantó, lo que dijo, y quedémonos atrapados en el personaje que estamos representando. La iglesia de Antioquía, después de estudiar la palabra del Señor por un poco más de un año, dice la Biblia que a los creyentes de Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué razón? Porque igual que ellos leyeron, conocieron tanto de Cristo, que se quedaron atrapados en la persona de Cristo. Nosotros también tenemos que hacerlo así. Donde quiera que usted esté, usted lo puede hacer, porque usted es un hijo de Dios. Vaya a su iglesia y sirva con amor. Vaya a su iglesia y sirva con pasión. Vaya a su iglesia y entregue lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo merece. Hágalo en fe y déjelo los resultados a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Yo quiero orar, pero también quiero orar por aquellos que nos están viendo, que no nos conocen. No conocen de Cristo. El mejor regalo, el mejor servicio que Dios le hizo a usted es morir en la cruz. Ese es el regalo más hermoso que Dios le dio a usted. No solamente no solamente le lavó los pies a los 12, no, sino que se fue más allá todavía. Tuvo que morir una muerte atroz para que usted tenga la vida eterna. Si usted todavía no la tiene, qué hermoso día para que usted la tenga ahora. Lo invito en el nombre de Cristo a que le dé su vida a Jesucristo, que se la dé completita. Y sabe una cosa, quédese atrapado en la persona de Jesucristo. Yo lo voy a guiar en una oración. Si usted quiere hacerlo, lo invito a que lo haga. La oración dice de esta manera: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. También creo que resucitaste al tercer día, Señor. Amado Señor, yo confieso hoy que soy pecador. Yo confieso que soy culpable, Señor. Te pido que me perdones. Te pido que me laves con tu sangre. Y te pido que me limpies de toda maldad. Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en él. Que lo hagas tu casa, que lo hagas tu templo, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si usted hizo la oración de fe que ha creído, qué hermoso día. Usted es un hermano, usted es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Mire, si no vive en los Estados Unidos o vive en los Estados Unidos, vaya a una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Pídale a Dios la dirección del Espíritu Santo, que lo guíe o que le ponga una persona que lo lleve a una iglesia correcta. Y también, si usted vive aquí en el norte de Nueva Jersey, pues estamos en Little Fall. Usted es bienvenido. Somos una iglesia hermosa, una iglesia linda, que adora y que alaba al Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga.